este viernes mencioné que hay un tremendo paralelo entre las necesidades humanas y las necesidades espirituales. Pero lamentablemente la mayoría de los seres humanos en el mundo no se enteran de que tienen necesidades espirituales. Solo se enfocan en las necesidades humanas. Efesios 2:1 dice: hace tiempo ustedes estaban espiritualmente muertos a causa de sus pecados y sus ofensas contra Dios. Otra versión, BLP, dice: tiempo hubo en que vuestras culpas y pecados os mantenían en estado de muerte. Y al leer este versículo encontramos una paradoja. Es decir, se habla de un estado de muerte, pero para los vivos. ¿Cómo es eso? Puede decir alguien. Yo a eso le llamo estar en estado de coma. Es cuando a alguien lo declaran clínicamente muerto, pero los mantienen con vida conectado a un respirador artificial. Clínicamente ya dijeron que está muerto, ahora solamente están esperando la decisión de los familiares de desconectarlo. Y cuando la palabra dice que antiguamente ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, en un estado de muerte, es que en realidad estaban vivos pero muertos, porque espiritualmente había una muerte. Entonces, en este estado de muerte que es para los vivos, algo ocurre cuando uno acepta a Cristo. Se desactiva el estado de muerte y uno entra a la realidad de que es un espíritu. Entra a la realidad de que cuando se detiene el corazón aquí en Overlake o en Issaquah, Swedish o donde sea, cuando su corazón se detenga, su alma va a salir y se va a acordar de este mensaje y de muchos mensajes. Y va a seguir mirando todo porque el cuerpo es solamente un caparazón de un alma. Entonces, cuando nosotros decidimos aceptar el mensaje de Jesucristo, pero más que eso, decidimos hacernos sus discípulos, que quiere decir aceptar sus enseñanzas, aceptar su muerte y aceptar su resurrección, entonces ahí nosotros comenzamos a tener, o debiéramos comenzar a tener, si es real la conversión, comienzan las necesidades espirituales. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, se desconecta de las máquinas que han mantenido en estado clínico de muerte nuestro espíritu, y ahora comienza a mantenerse por el roá, el soplo del espíritu en nuestra alma. ¿Y qué comienza a haber? Lo primero que hay cuando uno resucita del estado de muerte espiritual, comienza a haber un hambre. De la misma manera que tengo hambre de comida, de taquitos, de churritos, de carne asada, lo que usted quiera, porque algunos son re buenos también para tener sus platos preferidos. Todos tenemos nuestros platos preferidos, pero nace un hambre diferente que es hambre por la palabra de Dios. Mateo 4:4 dice: Jesús respondió y dijo: escrito está, diciéndole a Satanás mismo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Primera Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos. No se refiere al nacimiento carnal, se refiere a la conversión, a la desconexión de la máquina que tenía en estado vegetal nuestro espíritu, y ahora comienza a respirar Dios vida en nosotros, y ahí comiencen a desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y una vez más, Jesús en Juan 6:35 dice: yo soy el pan de vida, caracterizando su mensaje, su muerte y su resurrección como el alimento para nosotros. Y no cualquier alimento, sino el que a mí viene nunca tendrá hambre de otra cosa. Una de las formas de reconocer un cristiano verdadero es simplemente observando si demuestra hambre por la palabra de Dios.
Es decir, los verdaderos discípulos de Jesucristo, no digo cristianos ahora, digo discípulos. Porque Jesús no habló de cristianos. Cristiano fue una palabra posterior que se pronunció por primera vez en Antioquía, cuando ya la iglesia existía. Jesucristo no habló de cristianos, habló de discípulos. Si alguien quiere ser reconocido como un verdadero discípulo, se va a ver que su prioridad es alimentarse espiritualmente y después todo lo que usted quiera, papito. Todo lo que usted quiera, pero primero necesito alimentarme de la palabra de Dios. El discípulo negligente siempre va a tener otras prioridades en su vida. Y el buscar a Dios no va a ser la primera prioridad, ni la segunda, ni la tercera. Dios sabe dónde va a estar la necesidad de escuchar la palabra de Dios. Y alguno puede decir, pastor, de la forma que usted lo coloca suena un poco fanático. Yo me convertí y no quiero ser fanático. Bueno, veamos de qué forma lo explica Jesús entonces. Mateo 22:37 dice, Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios cuando se te dé la regalada gana. Amarás al Señor tu Dios cuando te patee, te deje el peor es nada o el príncipe negro. No azul, se transforma en desgracia. Amarás al Señor tu Dios cuando se te acabe el dinero. Amarás al Señor tu Dios cuando te vengan los problemas con tu hijo, tu hija. Amarás al Señor tu Dios cuando se te acaben los amigos y te quedes solo o sola. O dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y este es prioridad, es el primero. Buscarme, amarme. No vamos a buscar algo que no amamos. Amada iglesia Creekside, solamente un corazón con hambre de Dios va a demostrar que lo ama. Solamente un corazón con hambre de Dios demuestra que necesita ser alimentado. Solamente un alma, ya que Jesús dice, me amarás con el corazón, con alma, con la mente. Solamente un alma, solamente la mente, solamente un corazón que ama a Dios lo va a colocar como prioridad. Y va a necesitar ser alimentado. La iglesia es el lugar donde se alimenta el corazón, se alimenta el alma, se alimenta el espíritu, se alimenta la mente. O sea, viene gente desnutrida a ser alimentada por la palabra. Y por eso Jesús dijo, bienaventurados los pobres, los desnutridos en espíritu, porque ellos serán saciados. ¿Qué deben hacer cuando se desconecta nuestro mundo espiritual del estado de coma en que estaba? Inmediatamente tiene que nacer una sed por la presencia, por la palabra, por Dios, por todo lo que es Dios para nosotros, la parte revelada al hombre. La sed en la Biblia es representada por la necesidad irreemplazable del agua. Si usted deja de tomar agua, ¿qué pasa? Si usted corta el agua de su dieta, ¿puede vivir? Se muere. Si el cristiano deja de tomar agua, ¿qué pasaría entonces? Se muere. Vuelve al estado de muerte espiritual en el que estaba antes. O sea, estaría muerto en vida. Todos dirían, ay no, si ahí está, yo lo vi, andaba caminando por allá. Es que nosotros somos cuerpos caminando muertos. Cuando caminamos porque el corazón nos late, pero nuestra vida espiritual se aparta de Dios y vuelve a ese estado de muerte espiritual. Juan 4 dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, la agua del pozo,
hablándole a la mujer samaritana, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás de otro tipo de agua, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Yo sé que a nosotros nos gusta tomar bebida, juguitos, horchata, Coca-Colas, agua con gas, agua sin gas. ¿Cuánto nos gusta beber del agua que Jesucristo es para no morirnos? ¿Cuánto cristiano deshidratado hay en las congregaciones? ¿Cuántos cristianos desérticos, ansiosos por una gotita de agua, que no se animan a pasar al altar, que no se animan a tomar una decisión en su silla, que domingo tras domingo se da un mensaje que dice: apártate del pecado, acércate a Jesús? ¿Y cuál es la respuesta? Y el agua sigue disponible y la sed sigue creciendo en las personas, y sin darse cuenta algunos vuelven a la muerte espiritual y piensan que están vivos, pero son cadáveres espirituales caminando. Ya no sienten nada, todo les parece frío, la iglesia está fría, el pastor está frío, la música, la hermana Carmen no la va a hacer, todo está mal, porque no están tomando agua. Me encanta cómo lo expresa y lo caracteriza el rey David. Es que él es tan apasionado. Él dice en Salmo 42: como el siervo anhela, o sea, brama, busca el agua, busca las corrientes de las aguas, así te anhelo, oh Dios. Tengo sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo podré ir para estar delante de Él? ¿Cuánto tienen sed del Dios viviente? ¿O vinimos solamente a cumplir con un domingo más para que mi conciencia quede tranquila? Pues la mala noticia es que Dios no va a juzgar su conciencia. Dios va a juzgar nuestra alma. Y la única forma de ser librados del destino eterno, apartado de lo más lindo que es Dios y todo lo que hay al lado de Él, es teniendo sed y tomar de Él. Ser como el rey David. Yo necesito corrientes de agua, no solamente para tomar, sino para sentir la frescura de las aguas. El siervo no solamente busca el agua para calmar la sed, sino para que su temperatura esté fresca. Y como el siervo brama, yo no sé, durante la semana, ¿habrá una iglesia que brama por la presencia del Señor? ¿Habrá una iglesia que llora porque el Señor se manifieste? Lo que más me dolió durante el COVID, la pandemia, fue que pareciera que la iglesia quedó más contenta en la casa y celebró no tener que gastar su día domingo en la iglesia. No, si aquí con el control remoto yo tengo un buffet de predicaciones, elijo lo que yo quiero, la exhortación, el tirón de orejas. El alimento que usted necesita no lo va a conseguir en un buffet de predicaciones, solamente lo va a conseguir a través del compromiso con la obra del Señor, donde se necesita personas que sirvan, no que se sienten en un sillón a mirar cómo otras iglesias están adelante. Que los demás tomen agua, sírvanme a mí nomás. Mensajes bonitos. Yo recuerdo que lo primero que sucedió en el tiempo de pandemia fue que llegaba a la iglesia los días domingos y veía vacía la iglesia y lloraba. Lloraba por usted, lloraba por mí, lloraba por la iglesia de Cristo, porque los pastores no sabíamos lo que estaba pasando, no teníamos explicación exacta de cómo Dios iba a librarnos de eso, pero yo pensaba que la sed por Dios no podía detenerse, y algunos
se les detuvo. Algunos se les detuvo porque lo único que les importaba eran las cosas materiales, las necesidades materiales. Y se les olvidó que lo esencial es estar vivo espiritualmente, porque nuestro cuerpo va a pasar, pero el espíritu es eterno. El trabajo más esencial de la sociedad es mantener las almas cerca de Dios. Y para eso se necesita estar hambriento de su palabra y sedientos de su presencia, sedientos de Dios. ¿Cuántos días se pueden pasar sin tomar agua? ¿Cuántos días se pueden pasar sin orar, sin leer la Biblia, sin la predicación, sin la meditación en la palabra del Señor, sin leer o escuchar un libro cristiano que hable de crecimiento espiritual verdadero? La sed es sed. Y el cristiano debe tener sed verdaderamente por las cosas de Dios. Hambre y sed. Salmo 63:1 dice: oh Dios, mi Dios eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. ¿Qué es lo primero que necesitamos en la mañana? El cafecito, el white chocolate mocha, el latte, el tecito con leche, lo que usted quiera. Lo primero, su cuerpo le pide tomar algo líquido. ¿Qué es lo primero que hacemos en la mañana? Según el salmista: de madrugada te buscaré, porque mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Cual tierra seca y árida donde no hay aguas. Este hombre está describiendo una sed tremenda por Dios. ¿Será que nosotros tenemos un poquito de esa sed? ¿Será que nos falta quizás despertar y salirnos de esa cama en la clínica donde estábamos declarados muertos en estado de coma? Quizás todavía ni siquiera nos hemos vestido para salir del hospital donde estaba donde vivíamos antes. Todavía no empezamos a disfrutar de la vida que Dios nos da, que se supone que es abundante, pero hay que buscar la abundancia. Dios no lo entrega nada así. Uno tiene que buscar. Buscadme y viviréis. Dios está cerca de los que le buscan y lo pueden hallar todavía, dice su palabra. Me encanta la versión NBI del mismo versículo que dice: oh Dios, tú eres mi Dios, yo te busco intensamente. Mi hermano, ¿lo ha buscado alguna vez a usted alguien intensamente que usted ya no quiere? ¿Cómo le llaman a esos o esas? Los tóxicos, las tóxicas, donde hay que andar bloqueando a cada rato. Dios anhela cristianos tóxicos con Él. Otra vez viene buscándome. Otra vez viene a pedirme lo mismo de ayer. Otra vez viene a repetir la misma petición. Dios es como un juez justo que siempre se va a compadecer de los que llegan a la corte a pedir misericordia. Si los jueces injustos, para sacarse a la gente encima, le hacen misericordia, dice la palabra, ¿cuánto más Dios, que es un juez justo? Pero tiene que haber una intensidad. Para casarse tiene que haber una intensidad en el amor. No puede que uno se va a casar. Nos vamos a casar si tú me quieres, me amas. No quiero estar solo. No. ¿Cuánto más tiene que haber una intensidad que nunca a la par, pero parecida a la intensidad con que Cristo nos amó, llegando a la cruz y muriendo por nosotros, porque Él nos amó primero, dice su palabra? Mi amada iglesia Creekside, ¿cómo está nuestra intensidad por Dios? ¿Será que de repente en la semana el Señor escucha siervos y siervas de iglesia Creekside bramando por corrientes de agua de parte de Él? Buscando el refrigerio de la palabra en tiempos áridos.
tercero, cuando una persona nace en el Espíritu, se activa el concepto de libertad, que es a través del Espíritu. Y este tiene que ver con el tema de febrero. La libertad es un deseo humano que a través de la historia no todas las personas los han tenido. Pero la libertad no es solamente a nivel físico. Es decir, alguien puede decir, yo soy libre porque no estoy en la cárcel. Mentira del diablo, está encadenado al pecado. Yo soy libre porque tengo un buen trabajo, una linda familia, hijos sanitos. Pero solamente Él y Dios saben que está esclavizado en vicios. Está esclavizado en pasiones vergonzosas quizás. Está esclavizado a sentimientos que quedaron como ataduras en su alma. Hoy quiero referirme a un tipo de esclavitud que menciona la Biblia, y es la esclavitud financiera. Proverbios 22:7 dice: los ricos son los amos de los pobres, los deudores son esclavos de los prestamistas. La versión Reina Valera del 60 dice: el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Si hay algo, amada iglesia, que los cristianos tomamos a la ligera, es la esclavitud financiera. Y esto lo digo por experiencia propia, ya que lo he vivido. Y para entrar en este tema, debemos preguntarnos cuáles son las razones por las cuales nosotros nos hacemos esclavos. Porque tienen que haber razones, y fuertes, poderosas quizás. No lógicas, pero las hay. Dios es muy claro en su palabra que nosotros debemos ser buenos mayordomos de lo que Dios nos da, buenos administradores. Hay parábolas que nos enseñan y nos hablan de que necesitamos administrar bien lo poco para llegar a ser puestos en mucho cuando el Señor nos llame a su presencia. Ahora, ¿por qué entonces nos transformamos en esclavos del dinero? La respuesta es sencillita: porque perdemos el enfoque de las cosas espirituales. Es decir, otra vez, si lo espiritual no es una prioridad, tenga de seguro que otra cosa, actividad, deseo, sueño, lo que usted quiera, va a tomar el lugar primario de la necesidad espiritual, y esa otra cosa se va a volver una necesidad que le va a decir: sáciame, sáciame, sáciame. Se nos pueden pasar días, semanas, meses, años, décadas, colocando en primer lugar otras cosas, y eso nos va llevando a una esclavitud, y a veces generacional, porque le dejamos deuda hasta a nuestros hijos. No tenemos dónde caernos muertos. Pero ¿qué dice la Biblia? Porque nosotros buscamos las respuestas en la palabra del Señor. Proverbios 30:7-9 dice: solo te pido dos cosas, no me las niegues antes de que muera. Aleja de mí la mentira y la falsedad. No me des pobreza ni riqueza. Dame solo el pan de cada día, porque si tengo más de lo necesario, puedo llegar a creer que no te necesito. Señor, ¿y si soy pobre? Puedo llegar a robar y desacreditar así el nombre de mi Dios. No hay nada más importante en la vida, amada iglesia, que encontrar como cristianos un balance entre lo espiritual y lo humano. Un balance entre las necesidades espirituales, porque hemos resucitado espiritualmente, y las necesidades humanas, que son totalmente legítimas también. Pero este balance depende solo de una condición, y es que mi vida espiritual, o sea, Dios, esté por sobre todo lo demás. Quizás hoy no hay esclavitud física como la que había antes,
aunque sí hay un problema grande con esclavitud de mujeres y niños. Pero no es como antes, la esclavitud física. Y podemos pensar, quizás este mensaje no es para mí porque yo no me veo como esclavo. No importa cómo nos veamos, lo que importa es lo que la palabra nos dice que somos. En el sentido financiero, amada iglesia, es muy fácil convertirse en esclavo, incluso sin saberlo. Al tomar una deuda, llámese carro, casa, ropa, mueble, electrónico, viajes, regalos, si no pagamos, se nos quita lo que nos da la felicidad. Y si se nos quita lo que nos da la felicidad, nos transformamos en personas infelices, desdichadas. Y eso no tiene nada que ver con una vida una vida espiritual de una persona cristiana. Salmo 37, 21 dice: los perversos piden dinero prestado y nunca pagan sus deudas. En cambio, los justos son solidarios y generosos con los demás. Ahora, debemos aclarar de que hay gastos financieros justificados y los vamos a ver un poquito más adelante. Pero el problema es cuando nosotros no vemos los principios bíblicos que la Biblia sí habla y nosotros desconocemos. Si tomamos prestado y pagamos, entonces cumplimos con lo que dice la Biblia, que eso es algo justo. Pero si nosotros dejamos mal el nombre de Jesucristo y estamos viviendo una vida desordenada, probablemente es consecuencia de que no aplicamos los principios bíblicos. Todo gasto innecesario, o sea, no esencial, es una evidencia de que algo está sucediendo en nuestro corazón que está mal. Hace domingos atrás veíamos cómo se reconoce a una persona consumista porque compra las cosas que no necesita. Punto. Muchos compran lo que no necesitan, con dinero que no tienen, para impresionar a personas que ni conocen. Habla cada uno de nosotros. Cada uno debemos hacernos responsables porque la libertad espiritual está siendo coartada en la iglesia de Jesucristo porque existe la esclavitud financiera. Se lo digo por experiencia. Yo estaba ministrando cuando era soltero y llegaba a mi apartamento a llorar. Llegaba a llorar porque lo que predicaba en las iglesias y cantaba en las iglesias no estaba en armonía con mi situación financiera. Y decidí irme a quiebra. Y usted no tiene idea de lo que hizo el Señor. No se lo voy a contar, voy a seguir predicando. Fui a un abogado, para los que no han escuchado la historia en Seattle, un abogado para irme a quiebra. Y me dijo: lo tuyo es fácil, Chapter A, te lo limpio rapidito. $60,000, se van. Me dijo: firma aquí, te cobro $2,000 creo que en pagos, firma. Yo cuando estaba mirando al abogado solamente pensaba una cosa. La noche anterior estuve llorando en mi casa y yo le decía en mi corazón al Señor algo que nunca olvidé. Decía: Dios, mi vida está en las manos de este gringo de ojos azules. Pero lo decía con dolor. Dios, mi vida está en manos de este gringo de ojos azules. Qué triste sentir cuando nosotros perdemos la libertad de nuestras vidas y nuestra vida está en manos de las financieras, de los bancos, de los préstamos. Nuestro sueño, nuestra paz pasa a ser poseído por alguien más. Le dije que me diera un día más y saliendo de ahí me cae una llamada de un pastor amigo, un pastor voluntario de una iglesia americana. Claudio, ¿dónde estás? En Seattle. ¿Qué estás haciendo? Vengo a hacer una cita con un abogado. ¿Por qué estás ahí? Porque me estoy yendo a la quiebra. Vente para mi oficina, quiero conversar contigo. A Linwood. Manejar allá. Lo único que quería es que me sermonearan.
Llego allá y me da un mensaje de 40 minutos sobre la integridad. Y acá, y acá, y la integridad, y yo, no, si ese no soy íntegro yo. Y después me dijo, Claudio, tienes dos caminos. El primero, ándate a la quiebra, es un camino legal. Segundo, yo te pago todo y tú me devuelves después, cuando tú puedas, todo y sin intereses. ¿Cuál escoges? Bueno, si usted lo dice ya por acá. Ok, mi abogado te va a llamar. Yo volví a dar clases al Instituto Canción, que en ese tiempo era profesor del Instituto Canción, y eso fue en junio, julio, y en diciembre venía la Navidad, y un sábado cuando estaba con mis alumnos ahí enseñando en el Instituto Canción, me entra una llamada de este amigo, pastor. Le dije, Claudio, ¿estás ocupado? No, para usted siempre tengo tiempo, le dije. Y se escuchaban los pianos y los sonidos atrás. Me dijo, no, yo sé que tú estás dando clases. Te quería decir solamente una cosa. Que no me debes nada. Feliz Navidad. Solamente recuerda nuestro acuerdo. Todos los meses nos reuníamos una vez. Me prohibió tener tarjetas de crédito y me chequeaba para ver cómo estaba viviendo. Yo le pregunté, ¿por qué a mí? ¿Por qué conmigo lo hiciste? Y por no con una familia. Yo soy hasta soltero. ¿Por qué no con una familia? Me dijo, cuando tú tengas 65 años como yo, vas a ayudar a un ministro que está comenzando en sus 30. Si estoy hablando de que uno se transforma en esclavo, que pierde la paz, que pierde el gozo, que pierde la expectativa de vida, que pierde el disfrutar a sus hijos, es porque yo he estado ahí. Aunque la deuda en sí no es pecaminosa, los motivos para adquirirla sí lo pueden ser. Yo llegué a esa deuda por cosas que no necesitaba. No eran pecaminosas, pero no las necesitaba. Mi pastor me dijo, no compres eso. ¿Y qué hacía yo? ¿Adivine? Bueno, no es bueno adivinar. ¿Qué cree usted? Hacía todo lo contrario que me decía mi pastor. Entonces debemos entender que vivimos en una generación materialista. ¿A cuántos no nos hemos dado cuenta de eso todavía? Vivimos en un mundo que está basado en el materialismo. Por lo general, las deudas financieras son pecados, porque estamos haciendo pecados. No, yo no hago eso, perfecto. Pero por lo general, las deudas financian productos innecesarios. ¿Le cayó el guante? Nuestras deudas son por productos y cosas innecesarias. Y agregamos estrés y angustia y falta de sueño por nuestras decisiones. Por lo general, las deudas financieras son por gustitos que nos queremos dar, que no son esenciales ni son bíblicos. Por lo general, las deudas asesinan el hábito bíblico del ahorro. Hermanos, tenemos necesidades espirituales y necesidades humanas. ¿Cuáles deben tener el primer lugar? Les cuesta contestar. ¿Cuáles deben tener el primer lugar? Espiritual. ¿Y por qué hacemos lo contrario? Cuando se trata de dinero, las obras son para Dios. Las limonas son para Dios. Las limonas son las que utilizo hasta para aprender de Dios. Porque uno le dice a los hermanos, hermano, se va a dar un curso bíblico excelente, 95% rebajado del precio real. ¿Y sabe qué sucede a alguno? No puedo, no tengo plata. No tengo plata. No estoy tratando de acusar a nadie, solamente estoy diciendo qué pasa. Años atrás venía una hermana. Quiero grabar. Y yo era productor musical y me decía, quiero grabar, al Señor mi deseo. Gran talento. ¿Y cuál es el problema? Es que no tengo plata. No tiene plata. Y yo miraba para afuera y un deportivo rojo.
O sea que yo tengo que sacrificarme para que ella grabe. Dice que no tiene plata y un deportivo rojo afuera. ¿Cuál es el orden de las necesidades ahí, en ese tipo de personas? Mis hermanos, esto me está cayendo a mí, a mi esposa, y ojalá que le esté cayendo a usted también. ¿Cuáles cosas tienen el primer lugar? Si realmente somos discípulos de Jesús, tiene que haber una diferencia a los que no son discípulos de Jesús. Es decir, si nosotros miramos a familiares que no son convertidos al evangelio, pero en la parte económica gastamos igual, pensamos igual, entonces significa que hay un área de nosotros que no se ha convertido, sigue igual en el mundo. ¿Por qué? Porque nosotros, si dejamos de ver las cosas espirituales, simplemente vamos a caer en un dicho de ser cristianos, pero no viviendo siendo un discípulo. Debemos entender que la deuda siempre va a coartar, va a limitar mi libertad. Si tan solo escucháramos la voz de Dios como prioridad, nos daríamos cuenta de que lo único que Dios pide en cuanto a lo financiero es que nosotros lo obedezcamos en lo que Él nos enseña. Si nosotros ponemos atención a lo que Dios enseña, entonces lo más probable es que nosotros no tengamos que pasar por bajezas económicas. Ahora, no digo que cristianos no pasan por problemas de situación económica, pero los principios bíblicos trazados por el Señor le han funcionado a cada generación, a cada empresario, a cada cristiano, por muy humilde o por mucho que tenga, son los mismos principios. Y un principio que quiero destacar: la deuda demuestra nuestra desconfianza con Dios. Muchas veces nos endeudamos porque entramos en suposiciones sobre el futuro y más encima infundadas. Y el problema grave como cristianos es que en el futuro en el cual nosotros estamos pensando, nunca visualizamos a Dios. Es como cuando escogemos una pareja. ¿Escogemos una pareja pensando en cómo vamos a servir junto al Señor? ¿O la escogemos por mil y otra razón? Hay una canción que le hice a mi esposa, que no sé de dónde me salió, del corazón debe ser. Pero usted no sabe por todo lo que pasamos nosotros, mi esposa y yo. Y lo único que el corazón me decía hacia el Señor, hacia ella, decía: si Dios nos unió, nos hizo un privilegio. Nos hizo el honor de amarnos. Y si Dios nos unió porque Él nos vio trabajando juntos en la obra de Él. Lo demás, ordénelo como quiera. Pero algo habrá visto Dios que nos ayudó a ordenar nuestras vidas para servirle juntos a Él. Colocar las cosas de Dios, las cosas espirituales como prioridad, aún por sobre nuestras desgracias. Eso quizás es lo que enseñaba Jesús en la sinagoga cuando vino la mujer viuda y ofrendó todo lo que tenía. Ahí el principio no es que hay que darlo todo y quedarse sin nada. Eso no es el principio. Eso sería irresponsable. El principio que Jesús está enseñando es que hay personas en la iglesia que dan sin el corazón correcto. Como estaban ahí orando: gracias porque yo puedo diezmar, porque yo puedo ayunar, porque yo soy bueno. Eso no lo considera el Señor. Eso no es espiritual. Darle al Señor significa dar con un corazón que coloca a Dios como prioridad. Solamente usted y yo podemos hacernos el examen y decir: ¿qué tanta prioridad tiene Dios en mi vida? ¿Estoy viviendo enfocándome, mirando, anhelando, buscando las cosas espirituales? ¿O estoy como entre medio? Entre Ford y Chevrolet, dicen allá en Chile. Entre chicha y limonada. Lo peor que podemos hacer con la deuda es decirle a Dios: no confío en ti, así que necesito endeudarme.
Santiago 4 dice, oigan ustedes, los que dicen hoy o mañana viajaremos a esta u otra ciudad y estaremos allí un año y haremos negocios y ganaremos mucho dinero. Ustedes ni siquiera saben qué va a pasar con su vida el día de mañana. Porque ustedes son como vapor que aparece solo por un momento y después desaparece. Por el contrario, siempre deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora ustedes se sienten orgullosos y son arrogantes. Todo ese orgullo es malo. ¿A quién le habla el apóstol? A la iglesia. La deuda que se toma sacando a Dios de la ecuación siempre va a ser una deuda fundada en mis temores, en mis fuerzas, en mis gustos, en mis sueños. Pero si Dios no está en la ecuación, no va a ser un resultado espiritual. La deuda que se toma en supuestas entradas de dinero, o sea, me va a llegar un aguinaldo, no me va a caer una monedita por acá, no me prometieron que por acá voy a vender unas cosas, es una deuda poco sabia. Porque hasta que usted no tiene en la mano lo que piensa que es suyo, no lo considere para endeudarse. La deuda es como una trampa para animales, para osos, para lobos. ¿Los ha visto? La trampa lo único que está esperando es que ellos caminen, que se muevan. Hasta que pisan en el lugar incorrecto y se cierra, ¡pum! Y esa trampa agarra el pie y esa trampa se llama intereses. Y los intereses en las deudas son bestiales. Por si alguien no sabe qué es lo que es interés, es lo que cobra la entidad bancaria que le presta $1,000, pero le dice, yo te cobro el 30% anual. O sea, cada año si usted no paga va sumando $300. Y ellos viven de la desdicha de otras personas. Ahora, ¿habrán deudas legítimas? Claro que sí. ¿Cuáles son las deudas legítimas? Son las compras significativas que ocurren en nuestra vida. Y cuando hablamos de compras significativas, estamos pensando en las cosas que tienen que hacerse sí o sí porque está el ambiente adecuado, los medios necesarios para entrarle a ese tipo de negocios. ¿Y cuáles son esas compras significativas? Un carro, una casa, terrenos, apartamentos, etcétera. Pero ese tipo de deudas deben adquirirse sabiendo que uno tiene la capacidad de comprometerse a vivir con esos pagos. Pero hay que cuidarse de las deudas que nos van a robar la libertad, el sueño, el poder amar a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, y que nos hacen transformarnos en The Grinch, como el de la Navidad verde. En la iglesia llegan personas que parecen Grinch, y no es que no amen al Señor, y no es que no amen al pastor, y no es que no amen a la pastora, a sus hermanos. Ellos aman a los demás, pero tienen muchas deudas. Hermano, es una esclavitud, amada iglesia. Entiendan, las deudas nos esclavizan. Es mejor vivir ligero, como dice su palabra. No me des demasiado para no olvidarme, no me des poco para renegar con mis actos. Lucas 14:28 dice, si alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿acaso no se sienta primero a calcular los gastos para ver si tiene con qué terminarla? O sea, aquí está hablando Jesús mismo de que si el cálculo te da para entrar a una compra significativa, entonces hágalo. Pero hay un cálculo. Jesús está diciendo, calculen. Y si el cálculo es negativo, no construyas. Porque la torre se viene abajo y vas a quedar avergonzado. Pero si te da el cálculo para construir tu torre, el adquirir una casa, un carro, un terreno, algo, hazlo. Ahora, ¿en qué otro caso las deudas son legítimas?
en situaciones imprevistas. ¿Y de qué estamos hablando aquí? Son situaciones que uno no esperaba que llegaran, pero llegaron y nosotros no teníamos fondos necesarios para paliar la situación. Quizás por falta de sabiduría o quizás porque no tuvimos tiempo para prepararnos. Y estoy hablando de enfermedades súbitas, estoy hablando de muertes súbitas, estoy hablando de accidentes que ocurren en las familias, estoy hablando de la pérdida de trabajo inesperado, estoy hablando de no tener para cubrir las necesidades básicas, que eso es bien importante. Porque un principio básico en estas situaciones es que siempre debemos ajustar nuestro nivel de vida a nuestra realidad y no mantener a la fuerza nuestro nivel de vida a la realidad anterior. Porque algunos no hacen el ajuste y quieren que Dios les dé el ajuste. Y Dios no es socialista. Dios es justo. Dios da, Dios quita, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Por qué le dio a él? Dios sabe por qué. ¿Por qué le quitó a este otro? Dios sabe por qué. Dios nos dice, trabajen, no sean flojos, miren a la hormiga, junten. ¿Será que solamente nos dice eso? ¿O nos dice, busquen primero el reino de Dios, las cosas espirituales y su justicia? Y lo demás, en segundo lugar, tercer lugar, tranquilo, yo me encargo de lo demás. Es que la renta, es que los zapatos, es que acá, tranquilo, busquen las cosas de arriba. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque muertos sois y nuestra vida está escondida con Cristo. Muertos para el mundo, para la carne, vivos en el espíritu. Entonces ahora nosotros sí tenemos necesidades espirituales por sobre las necesidades humanas. Un principio básico para enfrentar los tiempos de necesidad, y con esto cierro, es tener ahorro. Y es bíblico. Vamos a tener otra predicación sobre el ahorro, porque necesitamos imponernos la idea de ahorrar, porque es bíblica. Y al principio es siempre tener guardado 3 meses de renta, de sueldo, me refiero a la renta de trabajo. Mínimo deberían ser 6 meses de sueldo guardado, cosa que si nosotros los hombres, es que somos los que traemos el dinero principal, si nos llegamos a enfermar, nuestro hogar pueda tener aguante por 3 meses o por 6 meses mínimo. Hay enfermedades que pegan fuerte, hermanos. Hay enfermedades que pegan muy fuerte. Y ser responsable significa tener sueldos completitos guardados por amor a mi esposa, por amor a mis hijos, por amor a mis compromisos y por amor a Dios, porque Él nos llama a prepararnos. Proverbios 21:20 dice, riquezas y perfumes hay en la casa del sabio, pero en la casa del necio solo hay despilfarro, puro Gucci, puro Mercedes-Benz, BMW, pura Land Rover. Mi hermano, es un arte ajustar nuestro presupuesto para que honre a Dios, pero también para que honre el trabajo que es fruto de nuestro esfuerzo que Dios nos da. Proverbios 6 dice, perezoso. ¿Hay algún perezoso? Flojo. Mira las hormigas, fíjate en sus caminos y ponte a pensar. Deja el Netflix. Ellas no tienen quien las mande. O sea, no tienen jefe. Ni quien les dé órdenes. No tienen esposa. Ni las gobierne. Pero preparan su comida en el verano. La mayoría de los hombres nos preparan la comida. Pero preparan su comida en el verano y en el tiempo de la siega recogen su comida. O sea, no tienen quien las esté supervisando y no tienen quien las mande a trabajar, y las hormigas hacen lo que deben hacer
para no caer en la catástrofe. Si una hormiga tiene cerebro suficiente para hacer eso, ¿por qué nosotros no? Para terminar, qué espiritual está el mensaje hoy día, aleluya. Alguno puede decir, pastor, pero usted está leyendo Proverbios, Salmos, eso es el antiguo pacto. Usted me vino aquí a vender la pomada con un testamento que es para los judíos, para el pueblo de Israel. Pues si usted cree eso, entonces veamos, para terminar, lo que nos dice Jesús a nosotros. ¿De quién somos discípulos nosotros? ¿Qué le parece si leemos esto y lo atesoramos en nuestro corazón, cerramos el servicio y nos vamos a comer? Sounds good. A no ser que el Señor haga algo diferente en la administración. Porque alguno quizás tiene problemas financieros. Y cuando el Señor me ayudó en esa mañana, yo la noche anterior estuve clamando en llanto a Él. Mateo 6, 25, 33 dice: por lo tanto les digo, Jesús hablándote a ti, amada iglesia, no se preocupen por su vida, ni por qué comerán o qué beberán, ni con qué cubrirán su cuerpo. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que no siembran ni cosechan ni recogen en graneros, y el Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y ustedes? ¿Y quién de ustedes, por mucho que lo intente, puede añadir medio metro a su estatura? ¿Y por qué se preocupan por el vestido? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Y aún así, ni el mismo Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Pues si Dios viste así a la hierba, que hoy está en el campo y mañana se echa en el horno, ¿no hará mucho más por ustedes, iglesia de poca fe? Por lo tanto, no se preocupen, ni se pregunten, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque la gente anda tras todo esto, pero su Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Palabra del Señor. Pongámonos de pie, por favor.